Bueno, muy bien. Hoy voy a continuar con nuestro tema que hemos desarrollado en las últimas 5 sesiones y básicamente estamos hablando del Espíritu Santo. El título es En, con y sobre nosotros, ¿sí? Entonces estamos hablando porque el Espíritu Santo es el mejor regalo, porque el Espíritu Santo podemos decir que es ese gran ayudador en nuestras vidas, y estamos viendo 33 funciones que tiene el Espíritu Santo en nosotros. Yo les contaba al inicio, no es una lista exhaustiva, quiere decir que no las agoté todas, sencillamente estamos hablando como de las más representativas, y ya hemos visto 18, ¿verdad? Entonces vamos a hacer rápidamente un repaso, vamos a recordarlas. Con eso los que no han tomado notas en otras oportunidades, pues por lo menos hoy pueden ver los puntos generales. Número 1, ¿cuál es la primera tarea que va a hacer el Espíritu Santo? Nos convence de pecado y nos deja allí como en el pecado llevados. O sea, solamente nos dice, están ahí paila. No, nos llevan ¿a qué? A Jesús, ¿verdad? Somos salvos porque el Espíritu Santo nos revela a Jesús, nos muestra la obra de Jesús. Muy bien. Número 2, nos sella. ¿Qué quiere decir que nos sella? Ajá, es la certeza, es como esa marquilla, ¿sí?, de que somos hijos de Dios. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Si eres hijo, eres templo del Espíritu Santo. Número 3, me da testimonio de ser hijo de Dios. No solamente es la marca ya, sino que me está diciendo a mí en mi espíritu, me está dando la convicción, tú eres hijo de Dios. Muy bien. Número 4, nos introduce en el cuerpo de Cristo. Veamos que usted y yo hacemos parte ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo. ¿Quién nos colocó en un lugar específico? El Espíritu Santo. Muy bien. Número 5, nos llena del amor de Dios. Número 6, nos introduce en ¿dónde? En el reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? Justicia, paz y ¿qué más? Y gozo. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Número 7, nos lleva a dar fruto. ¿Cuál es ese fruto? Amor. ¿Y cuáles son las 8 manifestaciones del amor? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 8 cosas que va a demostrar el amor. O sea que si nosotros decimos que tenemos amor, ¿qué es lo primero que debemos tener? Gozo. Y si tenemos gozo, vamos a tener paz y bueno, así sucesivamente. Número 8, nos da poder, ¿sí? Nos empodera para ser testigos. Número 9, nos unge o es un manto sobre nosotros para hacer la obra de Dios. Número 10, nos da vida o nos vivifica, ¿cierto? Nos rejuvenece, nos sana, nos liberta. Número 11, nos da dones o reparte dones a nuestras vidas. Vimos que hay 9 dones del Espíritu Santo y por lo menos deberíamos tener un don, ¿no? Entonces usted debería estar diciendo al Señor, Espíritu Santo, muéstrame cuál es ese equipamiento. Número 12, nos glorifica. ¿Quién recuerda qué quiere decir eso? Nos glorifica. Que va a manifestar en nosotros ¿qué? La gloria de Dios. Ajá. Número 13, nos santifica, que eso fue lo que vimos hace 8 días. Número 14, nos fortalece, nos da poder, nos hace vencedores. Número 15, nos consuela, nos anima. Número 16, nos enseña solo la palabra de Dios, todas las cosas, así que si necesitamos ayuda podemos depender de Él. Número 17, nos recuerda las palabras de Jesús, nos revela las palabras de Jesús, ¿está bien? Número 18, nos guía. ¿Y nos guía al engaño? No, nos guía a la verdad. Recuerda que vimos que nos guía principalmente de 3 maneras. Hombre interior, que es a través de la paz o una intuición interior. Número 2, a través de la conciencia. Y número 3, a través de la voz del Espíritu. Y finalizamos allí con esta, ¿no? Muy bien, entonces hoy vamos a arrancar las 6 siguientes. Hoy vamos a llegar hasta la número 24. Entonces acá, retomando esas 18 que ya vimos,
¿cuántos en este punto no se dan cuenta que el Espíritu Santo realmente es muy importante para nosotros? Amén. Y muchas veces lo tenemos ahí como rezagado. Entonces, lo que yo quiero en estos días es que volvamos a darle ese honor al Espíritu Santo. Yo recuerdo que las primeras veces que yo ministraba al Espíritu Santo, yo decía, pues no, usted no va a experimentar nada especial, usted como que muy normal. Y yo no veía cosas sorprendentes o no vería muchas manifestaciones del Espíritu Santo en las personas, porque no estaba esperando que Él se moviera de esa manera. Yo lo estaba limitando cuando lo estaba ministrando. Hoy en día el Espíritu Santo está, el Espíritu Santo es poder, y algunos se van a reír, algunos se van a gozar, pero algo va a cambiar en tu vida, ¿sí? Es decir, que lo que yo estoy esperando, lo que yo estoy creyendo, es como el Espíritu Santo se va a mover. Si yo estoy creyendo que Él es poderoso, Él se va a manifestar con poder. Pero si yo estoy pensando que el Espíritu Santo no hace milagros, que el Espíritu Santo, que el poder de Dios ya no está funcionando hoy en día, pues la pregunta es, ¿Él se va a mover en medio de nosotros? No. Revise y dése cuenta en la Biblia y en los hombres de fe de los últimos tiempos, que quienes han hablado del Espíritu Santo, quienes han creído en el Espíritu Santo, en el mover del Espíritu Santo, han visto la gloria de Dios, han experimentado el poder de Dios y han ayudado a que muchos experimenten eso. Pero las personas que no creen en el Espíritu Santo, usted los ve poco poder, poca gloria, mucho conocimiento, pero poco el Espíritu. Y veíamos me parece que hace 8 días lo vimos, que el Evangelio no solamente consiste en palabras, sino que consiste en poder. Diga conmigo, poder. No solo es palabra, porque Jesús es la palabra. Pero no solamente es que hablamos, es también que demostramos, porque Jesús dice que la palabra es viva, es poderosa y es eficaz y más cortante. Así que no solamente son palabras bonitas, debe haber demostración del Espíritu. Amén. Pero eso va a suceder en la medida en que nosotros estemos creyendo que va a ser así. Como les decía, yo estaba limitando anteriormente al Espíritu Santo. Como que en cierta manera, como que no me gustaba mucho su mover, en el sentido que a veces se le sale a uno de las manos, en el sentido que yo no lo puedo controlar, no puedo controlar cómo van a reaccionar las personas. Pero sabe algo, si la persona va a ser bendecida, sana, consolada, libertada, gloria a Dios, que se desordene un rato. Amén. Amén. Yo sé, a veces esperamos una iglesia pasiva, una iglesia como que entre más diplomático, entre más calmado, mejor. Sabe, el reino de Dios no es así. Empezando que el cielo es un fiestonón. Cada vez que una persona salva, hay un revoltón por allá, hay gozo, hay gritos, hay alegría. Así que no podemos pensar que cuando lleguemos al cielo todo es, nos llegamos al cielo y todo es una paz, un silencio absoluto. No. Es alegría, es gozo. Porque de hecho veíamos que la primera manifestación del amor, ¿cuál es? Es gozo. Amén. Así que si vamos a estar con el Padre de amor, con quien es en sí mismo amor, ¿cómo va a estar allí? El cielo no va a ser apagado, el cielo va a ser una fiesta. Y no me refiero a la fiesta que tomar ni nada de eso, me refiero a que hay alegría, a que usted va a estar disfrutando. O sea, la presencia de Dios no es como que, no, estoy acá en la presencia de Dios. No, o sea, entonces no has experimentado la presencia de Dios. Claro, la presencia de Dios en momentos nos va a como llevar a un constreñimiento, a un momento así, sí, claro que sí, pero la mayoría del tiempo es gozo, porque de hecho dice que Jesús recibió un manto o una unción o un óleo de gozo. Decía que Jesús tenía más gozo que todos los demás. Y Jesús era una persona que oraba, que tenía comunión con el Espíritu Santo, que estaba lleno del Espíritu Santo. Así que no podemos decir que una persona llena del Espíritu Santo no va a estar en gozo. Amén. Muy bien. Arranquemos. Número 19. Nos da de nuevo. Diga conmigo, nos da de nuevo. ¿Cuántos en ocasiones se les ha hecho así? Les da vergüenza, les da temor predicar, anunciar. A veces como que nadie se entere que yo soy cristiano, y el Señor le está diciendo a uno, háblele a ese man, háblele a esa china. Y uno, ay Señor, pero si me dice que no, y es que me acabé de equivocar. Ella sí me conoce como soy, ahora el vecino, el de siempre, y ahora le voy a ir a predicar.
¿Sabe? Allí es cuando necesitamos de nuevo. Y ese de nuevo viene del Espíritu Santo. Así que acompáñenme a Hechos, capítulo 4. Diga conmigo, los cristianos no somos gallinas, somos valientes, tenemos de nuevo. Ahora acudí al que está a su lado, dígale, no sea gallina. Hechos capítulo 4 verso 31 dice así: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Y qué sucedió? Todos, diga conmigo, todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo sabíamos que estaban llenos del Espíritu Santo? Dice, porque hablaban ¿qué? Con denuedo la palabra de Dios. No tienes denuedo para hablar la palabra de Dios, no estás lleno del Espíritu Santo. Porque estar lleno del Espíritu Santo te va a dar poder, valentía para hablar. Y ya vamos a ver en diferentes ejemplos que ese denuedo tiene que ver es cuando las cosas no están saliendo muy bien, cuando no es fácil predicar el evangelio. ¿Cuántos se han dado cuenta? Hay momentos donde no va a ser fácil predicar el evangelio. Hay momentos donde realmente se van a burlar, lo van a criticar, le van a hacer el feo, lo van a abrir, lo van a sacar de la rosca. Pero allí necesitas de nuevo. Ahora veamos el ejemplo, Hechos capítulo 4, verso 8 al verso 13. Hechos capítulo 4, hay unas hojitas atrás. Bueno, realmente una página tal vez. Dice allí, entonces Pedro, ¿lleno de quién? ¿Lleno de quién? ¿De quién estamos hablando? Ajá, ¿y Pedro de qué estaba lleno? Del Espíritu Santo. Mire eso, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora mira el verso 13. Entonces, viendo que el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres como sin letras del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Ahora, uno lee esos versos y uno dice, pero yo no veo el denuedo ahí. ¿Cuál es el denuedo? Que Pedro días atrás, delante de una mujer, delante de otros muchachos, había negado a Jesús. Ahora Pedro, está delante de las mismas personas que habían dado la orden de matar a Jesús. Lo llamaron y le dijeron, oye, ¿usted por qué está predicando de Jesús? ¿Usted por qué dice que está sanando a ese hombre Jesús? Y se para Pedro en medio de los que habían asesinado a su Señor. Les dice, oiga señores, ustedes lo mataron. Y no solamente lo mataron, deben saber que Él es la piedra angular, sobre Él se edifica la iglesia. Y no solamente eso, solo en Él hay salvación. Oiga, eso requiere de nuevo. Lo que sigue después es que estos manes les dicen, señores, ustedes no pueden predicar de Jesús. Y lo que contesta Pedro es, juzguen ustedes si es prudente o si es sabio obedecerlos primero a ustedes antes que a Dios. Porque yo no puedo callar ni dejar de hablar lo que he visto y lo que se me fue anunciado. Eso es de nuevo. Que usted es capaz de pararse en medio de las personas que lo están criticando. No que usted es hijo de Dios y soy hijo de Dios. ¿Y sabe qué? Usted se va para el infierno si no tiene a Jesús. Básicamente eso fue lo que dijo Pedro. O creen en Jesús o se van a arder. Entonces imagínense cómo quedaron esos fariseos. O sea, esa gente estaba rebotada. Pero ¿quién le dio ese denuedo? El Espíritu Santo. Estaba de él. Sí, no tuvo temor, no como que, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora quién va a poder ayudarme? De hecho, después va a los suyos y se ponen a orar y dice, Señor, mira sus amenazas. Eso está en el verso 28 en adelante. Dice, mira sus amenazas, mira que nos quieren encarcelar, quieren que no prediquemos. Pero ¿sabe qué es lo que piden ellos? Señor, danos de nuevo, danos poder para predicar con mayor valentía tu palabra, tu nombre, mientras tú haces señales, milagros y prodigios. Ellos no dijeron, Señor, que se mueran los que nos persiguen. Señor, danos más de nuevo. Porque si se mueren los que nos persiguen, pues se muere todo el mundo.
Y necesitamos es salvarlos, no que se mueran. ¿Qué necesitamos? Denuedo. Si no tienes denuedo, hace mucho no estás orando en lenguas. ¿Qué era lo que decían de Jesús? Es que tú no hablas como los fariseos, tú sí tienes autoridad. Ahora, ¿qué fue lo que identificaron esos hombres en Pedro y en Juan? Que habían estado con Jesús. Perdón, ¿por qué identificaron que había estado con Jesús? Por la forma como hablaban. La pregunta es, ¿la gente identifica que tú has estado con Jesús? O la gente dice, dice que ese man es cristiano, pero mírelo cómo habla. Echa más madrazos que yo. ¿Cómo te está reconociendo el mundo? No, es que ese Víctor es un mal geniado. ¿Buen testimonio? Ese llamó de ejemplo, ¿no? Tranquilo, sí. Veamos otro verso. Hechos capítulo 14, del verso 1 al verso 3. Hechos capítulo 14, del verso 1 al verso 3. Dice así: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. O sea, ¿cómo estaba hablando allí Pablo? Con denuedo, estaba apasionado. El man se creía el mensaje. Si usted no cree su mensaje, mejor no lo hable. Pero si lo cree, por favor, no se quede callado. Porque dice que este man se paró en la sinagoga y a causa de que él predicó, dice, una multitud de judíos, así de griegos, comenzó a creer en Jesús. Pero mira el verso 2. Mas los judíos que no creyeron excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. Oiga, ¿cómo así? Verso 1, predican y muchos son salvos. Verso 2, los que no son partidarios del evangelio acumulan una cantidad de gente, hacen una revuelta para que lo saquen. Y uno que pensaría, no, pues Pablo se abrió, lo sacaron. Dice que no. Verso 3 dice, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. Eso es tener de nuevo. Lo están persiguiendo, le están armando gente detrás que esté hablando mal de usted. Y Pablo, en lugar de decir, oiga, yo me abro, no, Señor, tú sabes, yo intenté, yo estoy predicando, esto se puso difícil, mi vida peligra, así que yo me voy. ¿Qué dijo Pablo? Y entonces Pablo dijo, no, Señor, yo me voy a quedar, pero voy a hablar más pasito. Porque es que ya se convirtieron muchos y entonces ya nos están persiguiendo, ya saben quiénes somos, y mejor pasito para que no se den cuenta. No, mire el verso 3. Por tanto, se detuvieron allí, diga conmigo, mucho tiempo, hablando con temor. Eran unas pobres gallinas. No, con denuedo, confiados en quién, en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Porque en ocasiones no vemos señales y prodigios, porque cuando tenemos la oportunidad de predicar, de orar por alguien, se nos hace así, no oramos y no pasa nada. Pero cuando podemos hacer como Pablo, que lo están persiguiendo, que no están recibiendo muy bien el mensaje, pero lo que ellos hacen es predicar más y con más ganas, con más autoridad, con más poder, dice que el Señor les concedió la gracia. ¿Y qué hacía? Personas eran sanas, se hacían milagros, el Señor respaldaba su palabra. Así que el Señor va a respaldar su palabra cuando nosotros tenemos de nuevo. Diga conmigo, yo necesito de nuevo. Si no hay de nuevo, muchos no van a ser salvos. Amén. Y termino con Efesios respecto a este punto, ¿no? Efesios 6, 19 al 20. Efesios 6. ¿Cómo tener de nuevo? Aquí está Pablo y le está pidiendo un favor a la iglesia. Dice allí, orando en todo tiempo
con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, ¿cómo? Con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero fíjese el verso 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer cómo, con denuedo, el misterio del Evangelio, del cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Esta debería ser una oración de nosotros. Pablo está diciendo, oiga, señores, ya lo vimos actuando en Hechos, porque era el de Hechos 14, el que ya revisamos, y también lo encontramos allá en Hechos 18. Bueno, la mayoría de Hechos habla de Pablo, y era un hombre que tenía de nuevo, pero vemos que le está diciendo a la iglesia, oiga, por favor, oren para que yo tenga más de nuevo. No tienes de nuevo, necesitas orar más. Oiga, ni un amén. No está convencido de que esto es la palabra de Dios, por favor, ore más. Porque en la medida que más ore, más convencido va a estar de la palabra. No ore y va a ser una pobre gallina. No le quiero decir gallina, pero si no estás orando, los resultados van a hablar por sí solos. Mírese el verso 20, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Oye, usted y yo no tenemos ni una cadena, no nos echan a la cárcel, no hemos naufragado, no nos pegan 39 varazos, no nos persiguen, nada de esa vaina, y no predicamos. Y si lo hacemos como sin tantas ganas. ¿Qué debemos hacer? Estar más llenos del Espíritu Santo. Muy bien, claro hasta ahí. Número 20. Número 20, nos da palabras para defender el Evangelio. Ahora, no solamente nos va a dar esa pasión, ese fervor, ¿sí? Esa valentía que usted va a ser capaz de pararse y hacer algo. En estos días hablaba con Oscar, y Oscar me contaba un testimonio. Me pareció bien interesante, ya que me acordé, se lo voy a contar. Oscar es nuestro líder de alabanza. Dice, él trabaja en la corporación, en Corporinoquia. Y dice que había un compañerito que se la tenía pero al rojo, velada, o sea, es re intenso el man. Y un día lo ofendió tanto que tuvo ganas de aplicar los ministerios, de ponerlo en su lugar, de sacudirlo y todo eso. Dice, pero que cuando estaba a punto de hacer eso, algo en su interior le dijo, no lo haga, lo frenó. Obviamente era el Espíritu Santo hablándole allí. Y en vez de madrearlo a hacer algo así, Oscar le dice, ¿cómo fue que le dijo? El Señor te bendice, dice, el Señor te bendice. Y salió y se fue Oscar. Dice que al tiempo el hombre llegó y le dijo, hermano, es que yo lo estaba probando a usted. Yo quería saber si usted realmente era un hijo de Dios, si usted era de uno de esos cristianos, porque conozco cristianos que se hacen llamar hijos de Dios y no son nada. Y luego en una reunión, quien lo recomendó, quien le abrió las puertas para que comenzara a predicar allá delante de todos sus compañeros de trabajo fue este hombre. Oiga, ¿por qué no le dan la oportunidad a Oscar que él sea el que hable? Porque él sí es un verdadero cristiano. Oye, hermano, le cuento que eso a mí me dejó. Eso requiere de nuevo. Lo más fácil hubiera sido echarle el madrazo, ¿sí o no? Pero que a usted lo estén ultrajando constantemente y lo máximo que le diga es el Señor te bendice. Mire, una palabra cambió todo un escenario. Y me contaba Oscar que hoy en día es una de las personas que lo quiere, que lo aprecia, que lo cuida, que le dice, venga hermano, tenga cuidado con esto, ojo acá, que lo está protegiendo. Todo porque se dio cuenta quién era él. Ya conmigo, de nuevo. Ahora, nos da palabra para defender el Evangelio. Nos da palabras, Lucas capítulo 12, verso 11 y verso 12. Ay, Omar, es que yo no sé qué voy a decir. Ajá, no tiene que saber qué va a decir.
Lucas capítulo 12, el verso 11 al verso 12. No estoy diciendo que sea vagón si no estudie la Biblia y no se prepare y no ore. No, estoy diciendo que usted no debe llevar un sermón casi que preparado, porque mire lo que está diciendo estos versos. Lucas capítulo 12, verso 11 al verso 12. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, diga conmigo, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Cuando llevaron a Pedro y Juan, que se paró y les dijo, es que solamente en Jesús hay salvación, ellos no tenían preparado este discurso. El Espíritu Santo que estaba en ellos, cuando lo llevaron ante la sinagoga, cuando lo llevaron ante ellos, el Espíritu Santo fue el que puso las palabras, y no solo puso el denuedo, puso las palabras. Palabras que no pudieron ser contradichas. Veamos un ejemplo. Hechos capítulo 19, del verso 8 al verso 10. Hechos capítulo 19, verso 8 al verso 10. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló como con denuedo, por espacio de ¿qué? De 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Qué estuvo haciendo Pablo? Discutiendo, persuadiendo acerca del reino de Dios. Dice, verso 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada uno en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de ¿cuántos? 2 años. Escuche bien el resultado. De manera que todos los que habitaban en Asia, una extensión de tierra bien grande, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. No solo tenía denuedo, tenía las palabras adecuadas para hablar del evangelio. No sé si a usted le ha pasado que cuando está compartiendo el evangelio a alguien, usted a veces habla cosas que ni siquiera había pensado. ¿Le ha sucedido? ¿Cuántos le han predicado a una persona? Si no lo ha hecho, lo invito a que lo haga. Tal vez usted no tenga mucha experiencia, tal vez usted no tenga mucho conocimiento, pero lo que sí estoy seguro, que lo que usted ya tiene en su corazón, el Espíritu Santo se lo va a recordar, le va a traer las palabras y usted va a decir lo correcto. Yo me he encontrado en varias oportunidades, en ocasiones preguntas difíciles. De hecho, a mí me gusta que me hagan preguntas difíciles porque me gusta ver al Espíritu Santo trabajar. Porque muchas no me las sé, ni siquiera las había pensado. Cuando de repente, pum, viene la respuesta. Viene el ejemplo. A veces la gente no es que yo no me entienda, yo no me estoy haciendo entender. El Espíritu Santo trae el ejemplo. Sencillamente Él va a poner en usted, lo único que tiene que estar es que atento a lo que Él le va a hablar. A veces suena ridículo, pero si usted lo hace, usted va a ver cómo las personas van a recibir a Jesús. Por eso es que está diciendo allá, no se preocupen cuando los lleven allá, porque el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Les va a dar las palabras. Ahora mire esto, Isaías capítulo 50, verso 4. Isaías capítulo 50, verso 4. Dice así: Jehová el Señor me dio ¿qué? Lengua de sabios. Diga conmigo, lengua de sabios. ¿Para qué lengua de sabios? Para saber hablar palabras al cansado, despertar mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Dios no solamente quiere que tengas lengua de sabio, sino que también tengas oído de sabio. Porque el oído de sabio es uno que escucha la voz del Espíritu Santo, y la lengua de sabio es la que va a hablar esa palabra que viene de Él. Dice palabra para dar ¿qué? Aliento a quién? Al que está cansado, al desesperado, al que necesita a Jesús. El Espíritu Santo te va a dar esa lengua de sabios.
Número 21. Nos transforma. Nos transforma. Realmente los dos grandes poderes que nosotros tenemos, por un lado está la palabra de Dios y por otro lado está el Espíritu Santo. Uno lee Romanos capítulo 6 y en Romanos capítulo 6 uno encuentra que la palabra es poderosa para transformarnos. Pero en Romanos capítulo 8 encontramos que el Espíritu Santo es poderoso para transformarnos. Necesitamos las dos, que son las que nos van a transformar. Pero aquí vamos a hablar del Espíritu Santo. 2 Corintios capítulo 3, verso 17 y verso 18. De hecho, recuerdo cuando el pastor recientemente nos estuvo hablando de lo que es adoración y decía que la verdadera adoración o los adoradores que Dios está buscando son aquellos que lo adoran de dos maneras. ¿En qué? En espíritu y en verdad. ¿Cómo nacemos de nuevo nosotros? De acuerdo a Juan capítulo 3 es por la palabra, pero de acuerdo también a Primera de Juan y a Tesalonicenses y a Tito es por el Espíritu. Siempre están esas dos incluidas. Y leamos allá, 2 Corintios 3, 17 y 18. Porque el Señor, ¿qué es? Es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí ¿qué hay? Hay libertad. Ahora mire esto, verso 18. Por tanto, ¿quiénes? Nosotros ¿qué? Todos, diga conmigo, todos. Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿En quién somos transformados? Espíritu Santo. ¿Conforme a qué imagen? A la misma imagen de Jesús. Romanos 8:29 dice allí, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, ¿cuál es el deseo de Dios para cada uno de nosotros? Que seamos como ¿quién? Como Jesús. Ahora, ¿cómo voy a ser como Jesús? ¿Cuál es la clave para llegar a ser como Jesús? Ser transformados ¿por quién? Por su Espíritu. Ajá. Y ahora Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Ahora la pregunta es, si el trabajo del Espíritu Santo es recordarme las palabras de Jesús, es revelarme la palabra de Dios, revelarme quién soy en Cristo Jesús, que yo sea transformado, solo cuando escucho su voz es que voy a ser como Jesús. Amén. ¿A cuántos de ustedes el Espíritu Santo ya no le ha hablado diciéndole que debe cambiar algo? ¿Qué está esperando para hacerlo? ¿Cuál es la excusa? Solamente necesitamos una decisión. Él ya habló, hágale caso. Porque sabe que lo bueno que le habla a uno, que Él lo empodera para que pueda vencer eso. ¿Me estoy haciendo entender? Con el poder, con el mandamiento viene el poder. Con esa petición de Él viene ese denuedo para vencer eso. Por eso es que dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Primera Juan capítulo 4, verso 17. Primera Juan capítulo 4, verso 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Preste la atención a esto. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Oiga, esto es muy poderoso. Como Jesús es, así yo soy en este mundo. Pero yo voy a poder ser como Jesús si no estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Imposible. Porque ya arrancamos viendo allá en 2 Corintios 3, 17 y verso 18 que el Espíritu Santo es el que nos transforma a la misma imagen de Jesús. Y si voy a ser como Jesús, yo necesito el Espíritu Santo. ¿Por qué todavía no estamos siendo como Jesús? Porque no estamos orando, porque no estamos siendo llenos del Espíritu Santo, porque muchas veces estamos escuchando la voz de Él y no estamos obedeciendo. Señor, pero ¿por qué no cambio? Y Él viendo hacia abajo
Hijo, ¿por qué no me haces caso? Señor, ¿por qué no me has vuelto a hablar? Hijo, ¿por qué no has hecho lo que te dije? O sea, Dios nos dice que hagamos algo, y a menos de que nosotros no lo hagamos, no nos va a decir algo más. ¿Para qué nos va a decir algo más si lo anterior que ya nos dijo no lo hicimos? Es sencillo. ¿Cuántos quieren ser transformados? ¿Qué necesitamos ser? Guiados por el Espíritu Santo. Número 22, nos hace competentes. A mí esta parte me gusta, porque no se trata de mí. Ustedes recuerdan, ya hace un tiempo yo les prediqué algo que se titulaba "No se trata de mí, se trata de Él". Realmente, hombre, nosotros somos los más privilegiados. Y lo digo a los jóvenes, que ustedes conozcan a Jesús desde temprana edad, eso los hace conocer a Jesús, nos hace los más afortunados, los más privilegiados. ¿Por qué? Por esto, 2 Corintios capítulo 3 del verso 5 al verso 6. 2 Corintios capítulo 3 del verso 5 al verso 6. ¿Qué dice allí? No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Cada vez que usted piense, ay, es que no puedo, usted no ha entendido el tema. No se trata de usted, se trata del que vive en usted. Ah, es que me queda grande. Ah, es que ya estoy muy viejo. Ah, es que estoy muy joven. Hermano, no se trata de usted. Diga conmigo, no se trata de mí. Se trata de quien vive en mí. No se trata de su habilidad, se trata del Espíritu que vive en usted. No se trata de lo que usted ha hecho en su pasado, se trata de lo que Jesús ya hizo por usted en su pasado. Y lo que quiere hacer hoy y lo que quiere hacer mañana por usted. No se trata de usted. No se trata de su sueño, no se trata de su propósito, se trata del plan y del propósito de Dios. Se trata de Él, se trata de eso que Él ha planeado, porque como Él nos planeó para eso, nos creó con las habilidades, nos equipó con lo necesario para cumplir el plan de Dios. ¿Sabe? Dios no le va a pedir nada que usted no pueda hacer. Si Dios lo llamó, Dios lo equipa, y si Dios lo equipa es porque lo tiene un trabajo tan grande para usted que usted sencillamente no ha querido darle valor a lo que Dios lo ha llamado a hacer. Insisto, Jesús viene pronto y realmente lo más importante hoy en día no es tener muchas cosas. No estoy diciendo que tener cosas esté mal, estoy diciendo que no es la prioridad. Porque si Jesús viene pronto, esa vaina se chamusca, se queda, gran tribulación, y olvídese de eso. Pero servir a Dios, cumplir su plan, hacer su voluntad, va a tener gran recompensa. Jesús dice que se humilló, se rebajó a sí mismo, en pocas palabras. Fue obediente a Dios, fue hasta la muerte, entregó su vida por usted y por mí, que éramos unos pecadores que no merecíamos nada de eso. Dice, pero que al tercer día Dios lo levantó y lo sentó en los lugares celestiales, sobre todo nombre, lo exaltó hasta lo sumo. Así que usted y yo no vamos a tener hasta lo sumo si primero no nos humillamos para hacer el plan de Dios. Pero es cuando entendemos que no se trata de nosotros. Volvamos a leer verso 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. ¿Cómo le explico esto? Muchas veces estamos menospreciando el plan de Dios porque estamos pensando que nuestro plan es mucho más importante que el de Dios. Y ese está diciendo, oiga Señor, pero es que no se trata de usted, es Dios. Es más importante el plan de Dios para su vida que sus propios sueños. Porque sus planes son egoístas, pero los planes de Dios son para bien. Y los planes de Dios van a traer una recompensa, diga conmigo, eterna.
No es fácil, no es sencillo, pero si algo he aprendido es que lo difícil vale la pena. ¿Qué tal a Jesús le hubiera valido fácil la salvación de nosotros? Pero pagó el precio más alto. Y lo pagó por usted y por mí. Verso 6. El cual asimismo nos hizo ¿qué? Ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra sino el espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Diga conmigo, yo soy un ministro competente. Yo soy un embajador de Dios competente. Lo que Dios lo llamó a hacer, usted lo puede hacer. Ahora, si usted no lo quiere hacer, es diferente. Leía por ahí una imagen. Si usted no sabe, yo le enseño. ¿Cómo es? Si usted no sabe, yo le enseño. Decía otra vaina así, pero si usted no quiere, si estamos, ya no puedo hacer nada. Y Dios es la misma vuelta. ¿No sabe? Yo le enseño. ¿No está preparado? Yo lo preparo. Pero si usted no quiere, cierre y vayas. Mientras usted no quiera, Dios no puede hacer nada. Pero mientras usted le diga sí a Dios, lo va a hacer. ¿Recuerdan a Moisés? Dijo, no puedo, no quiero. Bueno, no puedo, me falta, es que me parece que no. Tan pronto hizo sí. Fue de los hombres del Antiguo Testamento que vio más el poder de Dios. Vio a Dios cara. Bueno, le dio la espalda. No le dio la espalda, le vio la espalda a Dios. Y todo, aunque él pensaba que no podía. Pero como comenzó a obedecer, a caminar en Dios, vio cosas grandes. Amén. Número 23, ya voy a acelerar un poquito. El calor está intenso. ¿Usted está sudando como yo? Yo siento como me fluye acá la gota por detrás. Gloria a Dios por los aires. Para el viernes los vamos a tener. La tarjeta se ha demorado, pero viene en camino. Ya me dijeron que mañana nos la mandan. Ahí les cuento. Número 23 nos da revelación del plan de Dios. El anterior decía que somos competentes. En este estoy diciendo nos da revelación del plan de Dios. Oiga, Omar, pues buenísimo. Yo no sabía que era competente. Pues que no se trataba de mí, sino que se trataba de Dios. Pero ya, ¿cuál es ese plan? Primera de Corintios capítulo 2 del verso 9 al verso 10, dice así: ahora bien, Primera de Corintios capítulo 2 del verso 9 al verso 10, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes, para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hoy hablaba con Daniel y le decía, bueno, Daniel, ¿y usted qué quiere estudiar? Me dijo criminalística. Y yo, buenísimo, ¿y por qué quiere estudiar criminalística? No, es que puedo sacar todos mis potenciales y tal. Y el hombre convencido. Yo, bueno, chévere, ajá. ¿Y con esa carrera puede servir a Dios? No, pues sí. Y luego le dije, ¿y usted más bien por qué no le pregunta a Dios qué es lo que tiene que estudiar? A veces la gente se mete en unas chocoaventuras, todo por no preguntar. O sea, tenemos el Dios que ya tiene un plan para nosotros desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Estamos a punto de tomar una decisión importante en nuestras vidas, o que nos acerca a Dios o nos aleja de Dios, o que nos lleva por el plan de Dios o nos va a separar totalmente de Dios, y sin embargo no le consultamos. Y luego cuando estamos en la inmunda, lleno de problemas, ay Señor, ¿por qué no me ayudaste? Y el Señor viendo para abajo, ¿por qué no me preguntaste? Oiga, a mí me ha pasado algunas veces que no sé qué hacer y yo, ay Señor, ¿qué hago? Y le cuento a mi papá, no papito, fácil, haga esto. Y yo, sí, no. Y es lo mismo que le pasa a uno con Dios. Uno está embotellado, ¿qué voy a hacer? Ay, ¿qué voy a estudiar? El fin del mundo, me gusta todo.
Y el que sí sabe, el que sí le puede ayudar, el que lo creó con un propósito, el que lo ha hecho un ministro competente, el que sabe qué es lo mejor para usted, usted no toma la decencia de preguntarle. En ocasiones salen las super oportunidades de trabajo y la gente cambia una cantidad de cosas y se van y nunca le han preguntado a Dios: Dios, ¿esto es respuesta, esto es bendición tuyo o esto es moridero del diablo? Porque que sea un mejor salario no quiere decir que sea de Dios. No le estoy diciendo que no se vaya o que no, estoy diciendo busque a Dios para saber qué decisión va a tomar. Porque a veces piensan que es de Dios y déjeme decirle, no es de Dios. A veces se ha guiado. Pero a veces la gente es chistosa, ¿no? Pero voy a preguntarle al Señor: Señor, Padre, guíame, demuéstrame cuál es la carrera que debo estudiar. Amén. No, el Señor no habló nada. ¿Y yo cómo hago? Y pues se abrió. No, mi hijo, eso le va a tomar tiempo. O sea, es una decisión. Mire, queremos tomar decisiones tan importantes en 5 minutos. Ay, yo voy a presentar el examen y si es la voluntad de Dios yo voy a pasar. Pues hágale. Pero estoy seguro que eso no va a ser Dios ahí. Pero ¿qué está diciendo ese versículo? Dice que cosa que ojo no vio, que no ha escuchado oído, que no ha subido a corazón, son las que Dios tiene preparada para quienes, para los que lo aman. Pero escuche bien eso, no la revela por su espíritu. Diga conmigo, me la revela por su espíritu. Pero si yo no oro en lenguas, si yo no estoy lleno del Espíritu Santo, la pregunta es: ¿cómo voy a escuchar la voz de Dios si Él me la revela por su espíritu y yo no tengo comunión con Él? ¿Cómo? Ay, no, es que el cielo no me habla. Todo el mundo dice que Dios le hable y a mí no me habla. Hermano, ¿está orando? ¿Lee la Biblia? No, y entonces... Amén o ay, ay, ay. Ay, 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 amén. Muy bien. Vamos en el 23, ¿cierto? Ya casi los dejo en paz, no se preocupen. Mire 1 Corintios capítulo 14, verso 2. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Que esto de lo que estamos hablando, para algunos de ustedes es la primera vez que lo escucha. No, esto lo hemos hablado, pero así como se habla mucho, se hace poco. 1 Corintios capítulo 14, verso 2. Dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Cuáles misterios? Esas cosas que usted todavía no conoce, pero que Dios ha planeado, que Dios ha preparado y que se las quiere mostrar a usted. Así que cuando yo estoy orando en lenguas, lo que estoy haciendo es trayendo el plan de Dios, que todavía es un misterio para mí, lo estoy revelando para que yo pueda conocerlo. Hay cosas que usted y yo no vamos a conocer, que están en lo profundo del corazón de Dios, a menos que usted y yo estemos orando en lenguas. No oras en lengua, no conoces el plan. Tan fácil. Porque ese verso está diciendo: el que ora en lenguas, ¿qué está haciendo? Está ¿qué? Hablando misterios. Diga conmigo, misterios. Y misterios no es que Dios no esté ocultando algo. Misterios es que Dios ha preparado algo, que lo tiene allá muy bien planeado, que nos lo quiere mostrar a nosotros, pero que solo lo va a hacer por su espíritu. La Biblia es el plan general de Dios. Las instrucciones generales están en la Biblia, pero las específicas están en el Espíritu. Cómo ser salvo, ¿sí? Los principios de Jesús, cómo vivir en Jesús, eso está en la Biblia. Pero decisiones particulares: dónde voy a vivir, qué voy a estudiar, con quién me voy a casar, debo quedarme, debo irme, voy a montar la empresa, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, eso solo está en el Espíritu. Yo no he encontrado en la Biblia el primer verso que dice: Yomar Eduardo Cáceres en el año 2020 decidió estudiar o hacer esto. No, ¿alguno lo ha leído? No.
Yo no he encontrado nada de eso, pero sí encuentro en la Biblia que dice que esos planes, esos misterios, eso que Dios ha planeado, me lo va a revelar por su Espíritu. Porque no hay revelación, porque no estamos en el Espíritu. Por eso dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, escuche bien, estos son los hijos. Usted no puede seguir a quien no conoce. Ay, Omar, todavía no estoy tan convencido. Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, escuche bien esto, para buenas obras, las cuales Dios preparó ¿de qué? De antemano para que anduviésemos en. Esas buenas obras que Dios preparó, escúcheme bien, solo las va a revelar por su Espíritu. Dirección general, lea la Biblia. Dirección específica, busque la dirección de Dios. Ore en lenguas, ore, desenrolle esos misterios, esos planes de Dios para que se puedan revelar a su vida. Y número 24, nos hace saber lo que nos pertenece. Porque el verso anterior dice que nos revela el plan de Dios, pero no solamente le va a revelar el plan de Dios, sino que lo va a hacer conocer, saber lo que le pertenece. 1 Corintios 2:12. 1 Corintios 2:12 dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene ¿de quién? De Dios. Pero ¿cuál es el propósito? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Para qué tenemos el Espíritu Santo? Escúchame bien, para que sepamos lo que Dios nos concedió, lo que Dios nos dio, lo que Dios planeó, lo que Dios ya otorgó para nosotros. Por eso, una de las mejores oraciones que podemos hacer es esta: Efesios capítulo 1, del verso 15 al verso 19. Hace harto no la enseñamos acá, ¿verdad? Creo que el pastor hace como unos 6 meses me pareció que la tocó, más o menos. Pero si usted es de los antiguos, usted sabe que esta es una oración que el pastor de hecho, si usted se da cuenta, cada vez que yo predico hago esta oración. ¿Qué es lo que yo le hago confesar? Esta oración. Dice Efesios 1 del verso 15 al verso 19: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. ¿Cuántos tienen fe en el Señor Jesús? De vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Verso 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepamos, número 1, cuál es la esperanza al que Él nos ha llamado. O sea, ¿qué nos pertenece en Él? Número 2, bueno, sí, ¿cuál es el llamado en Él? Número 2, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? ¿Qué me pertenece a mí como hijo? Y número 3, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder que actúa para nosotros lo que creemos? Primera parte, habla de quién soy yo, cuál es mi llamado. ¿Qué me pertenece como hijo de Dios? Número 2, bueno, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi llamado? Número 2, ¿qué me pertenece? ¿Cuál es la herencia? Soy un hijo de Dios, soy heredero de Dios. Y número 3, ¿cuál es el poder con el cual yo actúo? 3 cosas que usted y yo deberíamos saber: quién soy, qué tengo y qué puedo hacer. Las 3, ¿quién las va a revelar? El Espíritu Santo. Y cierro con este verso, 2 Corintios capítulo 5, verso 16, verso 17. 2 Corintios capítulo 5, verso 16, verso 17 dice así: de manera que nosotros, en aquí en adelante, a nadie, diga conmigo, a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué puse este verso allí?
Porque dice que el Espíritu Santo nos va a revelar lo que somos, para que sepamos lo que nos pertenece. Y sabe algo, lo primero que usted debe saber es que ya no importa quién es usted naturalmente, de dónde viene, cuál es su familia, su mamá, su papá. Gloria a Dios, tuvo una familia. Pero eso no es lo importante es que usted ahora está en Cristo. Pablo está diciendo allí, no importa si yo haya conocido a Jesús en cuerpo, eso no importa. Lo que importa es quién es usted ahora, ¿en quién? En Cristo. ¿Y qué dice 2 Corintios 5:17? Si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted debe saber que eso es lo que le pertenece. Nuevo comienzo, nueva oportunidad, perdón disponible, nuevo propósito y un camino glorioso en Dios. Pero si usted no sabe qué le pertenece como hijo de Dios, el Señor lo ayude. Creo que ya hizo mucho por ayudarlo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.